Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Vázquez, soy alumno de la UNAM y para el cálculo dietético del individuo sano voy a mostrarles a continuación el diseño de un menú y voy a explicarles cómo se lleva a cabo todo este proceso y el cálculo. Bueno, para comenzar vamos a retomar un poco de qué se trata todo esto. Vamos a presentarles a continuación los cálculos y la forma en que se realiza. Voy a presentar después cómo es que funciona el diseño del menú y cómo se distribuye entre las comidas que tenemos. Y finalmente les mostraré un poco sobre las mediciones y la presentación de los menús que se realizan para una dieta. Bueno, para comenzar, el gasto energético total se calcula a través de la edad, el sexo, el peso, las actividades físicas del individuo, y todo esto conlleva a través de los cálculos respectivos el gasto energético total. Todo eso se puede medir y nos va a dar como resultado algo que llamamos kilocalorías. Las kilocalorías se encuentran también en aporte nutricional en todos y cada uno de los alimentos. Entonces, toda la energía que necesitamos para tener todas nuestras actividades y para mantener el metabolismo basal del cuerpo humano en un día normal se obtiene a través de los alimentos y de los macronutrientes. Para poder realizar todos estos cálculos, vamos a utilizar varias herramientas. Primero que nada, vamos a hacer los cálculos basado en las fórmulas de medición de gasto energético. Vamos a ocupar, una vez que tengamos todo esto, vamos a distribuir las kilocalorías a través de las porciones en los diferentes tipos de comida que se podrían tener, como el desayuno, una colación, una comida, otra segunda colación, una cena, para después que nosotros, a través de las porciones que indiquemos, se tendrían que medir a través de las cucharas medidoras o de las tazas medidoras. Las porciones y los alimentos que utilizaremos y la relación que coexiste entre ellos estará dado en esta ocasión por el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Entonces, estas son algunas de las herramientas que utilizaremos a continuación. Los grupos de alimentos que existen en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes son las verduras, frutas, cereales y tubérculos que están dentro del mismo, cereales y tubérculos con grasa y sin grasa, las leguminosas, que son los frijoles, la soya, lentejas, habas, etcétera, los alimentos de este tipo y la familia de estos tipos de alimentos. Los alimentos de origen animal, que pueden ser de muy bajo aporte de bajo aporte de grasa, moderado aporte de grasa o alto aporte de grasa. La leche, que puede ser descremada, semidescremada, entera o con azúcar. Los aceites y grasas, que pueden ser con proteína y sin proteína. Con proteína se encuentran la mayoría de las semillas. Y los azúcares, que pueden ser sin grasa o con grasa. Existen otros grupos de alimentos en el sistema mexicano de origen en el sistema mexicano de en el sistema mexicano de alimentos equivalentes, que son los alimentos libres de energía y bebidas alcohólicas. Bueno, para comenzar, en este cálculo estamos tomando en cuenta de un ejercicio previo que realizamos con los cálculos que realizamos aquí a mano. Es una dieta calculada para 1800 kilocalorías, en donde distribuimos los hidratos de carbono a un 55% del total de la dieta, proteínas a un 17% y los lípidos a un 28%. Lo que nos va a dar que tenemos que darle a este individuo, para este caso específico, 248 gramos de hidratos de carbono, 77 gramos de proteínas y 56 gramos de lípidos. En esta ocasión, las equivalencias quedarán respectivamente para los grupos de alimentos como sigue. Para las verduras vamos a dar 4 porciones. Se recomienda aquí tener mínimo 3, máximo 7, 9 porciones, porque ya es demasiada verdura.
Vamos a dar aquí 6 porciones de frutas, de cereales y tubérculos van a ser 8 porciones, de los cuales 6 van a ser sin grasa y 2 van a ser de cereales y tubérculos con grasa. En este caso no estamos incluyendo leguminosas porque para este escenario en específico se, se acordó con el paciente que no se van a utilizar leguminosas. Para los alimentos de origen animal de bajo aporte de grasa se utilizarán 5 porciones. Para la leche descremada se utilizarán 2 y aceites y grasas sin proteínas se utilizarán 5. La distribución de los alimentos respecto a las porciones se realiza como sigue. Las verduras se utilizarán 4 porciones que mencionamos y estarán distribuidas entre las primeras 4 comidas, que sería el desayuno, la primera colación, la comida y la segunda colación. Para las frutas se utilizarán 6 porciones, también distribuidas en las primeras 4 comidas, 2 para el desayuno, una para la primera colación, 2 para la comida, la segunda comida y 1 para la última colación. De cereales y tubérculos dijimos que son 8, entonces son 6 sin grasa, de los cuales vamos a utilizar 2 en el desayuno, 3 en la comida, 1 en la cena, y de los que son con grasa vamos a utilizar 1 en cada colación. Los alimentos de origen animal vamos a utilizar 5 porciones en los alimentos de origen animal de bajo aporte de grasa, en los cuales estarán distribuidos 2 en el desayuno, 2 en la comida y 1 en la cena. Para la leche descremada se utilizarán 2 y se utilizarán 1 en el desayuno y 1 en la cena respectivamente. Y los aceites y grasas sin proteína en este caso se utilizarán 1 en cada comida fuerte, desayuno, comida y cena. En este caso serán como aceite de oliva para las preparaciones respectivas. Y en las colaciones 1 en cada colación, los cuales utilizaremos aguacate. Bueno, para el desayuno se realiza en esta ocasión, es 1,5 tazas de lechuga y 60 gramos de jitomate. Las tazas no es utilizar cualquier taza, no es cualquier taza como esta, porque nos darán diferentes medidas. Para esta ocasión, y siempre que se utilicen mediciones en cuanto a los alimentos, se necesitan utilizar tazas medidoras o existen algunos otros utensilios, por ejemplo, que se encuentran graduados. Por ejemplo, aquí, este tiene un máximo de 2 tazas, 2 cups, y tiene para medición de 1 taza. Entonces, también se pueden utilizar estos para tener estas mediciones. Y jitomate, 60 gramos. Entonces, se pueden utilizar básculas, que hay básculas muy baratas digitales, por ejemplo, de este tipo, que te pueden dar una medida muy exacta de lo que tú quieres. Por ejemplo, aquí el jitomate justamente, y allí podemos obtener las mediciones de las porciones que necesitamos para tener justamente los requerimientos que necesitamos cubrir. Utilizaremos 2 porciones de frutas que, en este caso, a través de la taza medidora, completamos 1 taza de fresas congeladas. Como vamos a preparar en este desayuno un sándwich, utilizaremos 2 rebanadas de pan integral y utilizaremos como alimento de origen animal el jamón de pechuga de pavo, que serían 4 rebanadas o en su equivalente en gramos. Como es en el desayuno, utilizaremos 1 porción de leche descremada, que sería una taza, un vaso de leche al pura light. Y para complementar con los aceites y grasas, utilizaremos media cucharadita de mayonesa, que tampoco es una cucharada convencional, sino que se utilizan también en este caso cucharas medidoras como de este tipo. Por ejemplo, aquí tenemos una cucharada que puede ser de 14.7 mililitros y la cucharadita que también se encuentra aquí. Entonces, en este caso sería media cucharadita, se utiliza la respectiva, ¿no? Aquí tenemos media y 1/4 de pieza de aguacate. Entonces, con eso hacemos la preparación del sándwich y el platillo completo quedaría de esta forma. Para la segunda comida que tenemos aquí, utilizamos media taza de espinaca cruda, 18 piezas de uva,
una rebanada pequeña de pie de queso. Aquí, en este caso, el pie se sugiere que sean 35 gramos aproximadamente por la rebanada. Es por eso que lo estamos midiendo. Y finalmente, media pieza de aguacate. Entonces aquí es una colación también combinando un poco los sabores de la espinaca con las uvas, el aguacate y la pieza pequeña del pie. Para la comida, finalmente vamos a preparar una ensalada de lechuga con jitomate. Entonces utilizamos taza y media de lechuga, 60 gramos de jitomate, una taza de fresa congelada también. Aquí vamos a ocupar para los cereales y tubérculos sin grasa 3 porciones, lo cual nos equivale a 3/4 de taza de arroz cocido. Una porción de cereales sin grasa equivale a 1/4 de arroz cocido. Entonces, en este caso, utilizamos 3/4. Vamos a tener de alimentos de origen animal, bistec de ternera. Entonces, vamos a utilizar 2 porciones, que una porción es cerca de 30 gramos. Entonces, 2 porciones van a ser el equivalente a 60 gramos. Entonces, lo medimos allí con la báscula. Utilizamos para aceites y grasas sin proteína medio aguacate. Y finalmente el platillo nos queda de esta forma, acompañado de la taza de fresas, la ensalada de jitomate con lechuga, el aguacate, el arroz y el bistec. Finalmente, para la colación, la segunda colación, utilizaremos media taza de espinaca, media taza de fresa congelada en esta ocasión y 25 gramos de totopos de maíz. En este caso, estamos utilizando los cereales y tubérculos con grasa, entonces, para acompañar, vamos a utilizar aquí una ensalada que se pueden despedazar esos totopos y se pueden acompañar también junto con las espinacas y las frutas, que serían en este caso las fresas. Finalmente, para la cena, ocuparemos el equivalente en cereales y tubérculos a una porción que nos representa 3 tortillas de nopal, que en lo personal es muy fácil encontrarlas en centros comerciales, por ejemplo, y se pueden utilizar 3 tortillas que si utilizáramos tortillas de maíz, utilizaríamos una nada más. Por eso aquí estamos utilizando 3 de nopal, que es el equivalente. Vamos a utilizar también una porción de alimentos de origen animal de bajo aporte de grasa, que sería queso panela, equivalente a 30 gramos. Vamos a tener también una porción de leche descremada, que sería una taza de leche, y también media aguacate para que sea la porción respectiva de aceites y grasas sin proteína. Entonces, con estos ingredientes y con esas porciones, podemos utilizar las 3 tortillas de nopal para hacer tacos de queso con aguacate acompañado de nuestro vaso de leche. Bueno, finalmente, como aportación final a esta actividad, puedo decir que, bueno, finalmente, como aportación final para esta actividad, puedo decir que identificar plenamente a los grupos de alimentos del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes es muy importante porque necesitamos que todos los alimentos que vamos a incluir en las dietas y se van a utilizar gracias al cálculo que realizamos y a la tabla dietosintética, nos van a servir como una herramienta muy poderosa para poder, para poder crear estos menús que tienen que cubrir todo lo que necesitamos de los pacientes, para que puedan tener una dieta balanceada, completa, que cubran todos sus requerimientos calóricos para su gasto energético basal, para sus actividades físicas y todo lo que conlleva la alimentación. Existe una relación muy fuerte entre los distintos grupos de alimentos con las kilocalorías que se calculan. Entonces, para que se pueda tener una dieta completa, variada, suficiente, se tiene que tratar de incluir todos los grupos de alimentos en cada una de las comidas. Con esto
empezaremos a tener un mejor aporte de energía para cada uno de los pacientes y podemos tener un balance energético más equilibrado. No tendremos ni balance ni positivo ni negativo, sino sería justamente el que se necesita. Aunado a esto, también tenemos la parte de los gustos y preferencias de cada uno de los pacientes. Entonces, se tiene que tomar en cuenta todo eso, así como los antecedentes médicos que tengan, las enfermedades o padecimientos clínicos que tengan, porque todo eso tiene que ver en los alimentos que se seleccionen y los grupos de alimentos y las cantidades y las porciones de alimentos que se tengan que incluir en las dietas. Todo eso afecta significativamente en los cálculos, así como la edad, las actividades de los pacientes, el sexo y el objetivo al que quieran llegar. Entonces, todo esto es tan importante como que los mismos pacientes puedan tomar las porciones que deben para que vaya concorde a los cálculos que realizamos, ya que si realizan una ingesta mucho mayor, o aunque sea un poco mayor a las porciones que se les indican, entonces se tendrán kilocalorías de más y el balance energético ya no será el mismo. Y allí sí que podrían haber consecuencias. Entonces, es muy importante que recalquemos todo esto y que los pacientes estén conscientes de todo lo que conlleva el realizar correctamente las mediciones, correctamente los pesos de los alimentos en gramos o en porciones para que vayan conforme al plan alimenticio que se indica. Y bueno, sería todo. Muchas gracias por su atención y recuerden que tu medicina es tu alimento y tu alimento tu medicina. Nos vemos, que estén bien.